Hoy, el mundo despertó un poco más vacío. La silla de Pedro quedó sola. No importa si creías o no. No importa si rezabas o maldecías. Porque cuando muere un símbolo, también muere una parte de la historia. Murió un hombre. Pero con él se apagan miles de preguntas. ¿Qué sabía? ¿Qué cayó? ¿Qué quiso cambiar y no lo dejaron? Hoy no hablaremos de dogmas. Hoy no haremos juicios. Solo dejamos que el silencio hable. Que la tierra le sea leve. El último papa ha muerto y ahora, ¿qué nos queda? Me digo a mí mismo, te queda poco. Aprovecha para hacer lo que tenés que hacer ahora. Dijo el papa en una entrevista. No es un poeta, ni un filósofo existencialista. Es el papa. El mismo que cargó con el peso de la sotana blanca después de que otro papa, Benedicto XVI, renunciara al trono de Pedro. El mismo que asistió a su funeral, no como pontífice eterno, sino como un ser humano que observa cómo la muerte, incluso en la iglesia, toca la puerta. ¿Qué pasa cuando el líder de una institución que habla del más allá, confiesa que también piensa en su propio final? ¿Qué nos dice eso de nosotros? De los que creemos tener tiempo. De los que evitamos hablar de la muerte como si fuera una superstición medieval. Hoy no hablaremos de dogmas. Tampoco de religión. Hoy hablaremos del tiempo, de la muerte, del infierno. De cómo incluso los hombres más poderosos se ven obligados a mirar el reloj de arena mientras los granos siguen cayendo, uno a uno, en silencio. Francisco, el papa que se presentó al mundo como el que viene del fin del mundo, no solo habló de Argentina. Habló de la periferia. De ese lugar incómodo desde el cual se observa el centro con una mirada distinta. Y es desde esa periferia, desde ese borde del sistema, ya sea geográfico, ideológico o espiritual, que se puede tener una visión más completa del mundo. La realidad se ve mejor desde la periferia que desde el centro, dice. Y si lo pensamos, tiene razón. El centro está borracho de sí mismo. De poder, de certeza, de control. Pero el borde sabe que todo puede terminar. Que la estabilidad es una ilusión. Que la muerte no es un mito. Francisco se permite lo que pocos se atreven, hablar de su propia muerte. No lo hace con miedo, ni con melancolía barata. Lo hace con una calma casi escandalosa. Como quien sabe que el cuerpo se cansa, que la mente se apaga, y que al final, todos seremos parte del mismo misterio. Llegar a mi edad y estar bien es una gracia, pero no sé hasta cuándo durará. ¿Cuántos de nosotros nos permitimos pensar eso con serenidad? Vivimos como si tuviéramos comprado el futuro. Planeamos la vida como si fuéramos inmortales. Y no lo somos. Por eso esta reflexión no es sobre el Papa. Es sobre ti, sobre mí, sobre todos. Sobre cómo nos relacionamos con el tiempo, la muerte, y esa palabra que incomoda, el infierno. El Papa dice algo que puede escandalizar a muchos. El infierno no es un lugar. Es un estado. Piénsalo. ¿Y si el infierno no fuera un sitio subterráneo lleno de fuego y demonios? ¿Y si fuera un estado del alma? Una forma de vivir. Un modo de existir encerrados en el ego, el resentimiento, el vacío. ¿Cuánta gente conoces que ya vive ahí? Personas que no necesitan morir para sentir el fuego. Que se consumen por dentro. Que se autocondenan todos los días. Y aquí viene lo más brutal. Según Francisco, muchos viven ese infierno no por culpa de otros, sino porque se lo buscan. Pero también habla del paraíso. Y lo hace a través de una imagen poderosa. Una escultura en el sur de Francia, Judas ahorcado, con el demonio tirando hacia abajo. Y del otro lado, Jesús, el buen pastor, levantándolo con ternura. La pregunta es, ¿puede el amor salvar incluso al traidor? ¿Puede la misericordia vencer a la condena? No importa si eres creyente o no. La metáfora es poderosa. Nos habla de un Dios, o de una fuerza, o de una conciencia superior, que no se cansa de buscar lo perdido. Que no descarta. Que no lanza a la basura a los que fallan. Y si eso es así, ¿por qué nosotros sí lo hacemos? En esta conversación, Francisco no actúa como el Papa infalible. Actúa como un anciano lúcido que sabe que la vida no es eterna. Como un hombre que no se aferra al trono. Que habla del tiempo como algo superior al espacio. Porque el espacio divide. El tiempo transforma. Los procesos se dan en el tiempo, no en el espacio. Y tiene sentido. Las grandes dictaduras, los totalitarismos, intentaron encerrar el tiempo en un espacio. Congelar la historia. Clausurar el futuro. Pero el tiempo siempre se escapa.
El tiempo es río, no estructura. El tiempo fluye, incluso cuando no lo ves. Y mientras el tiempo fluye, tú, ¿qué haces con tu vida? ¿Vives en piloto automático? ¿Sigues esperando ese momento ideal que nunca llega? ¿Te has preguntado cuántos granos de arena quedan en tu reloj? Tal vez lo único que nos salva del infierno no es la religión, ni la moral, ni el miedo. Tal vez lo único que nos salva es recordar que vamos a morir. Porque cuando recuerdas que tu tiempo es limitado, te obligas a vivir con autenticidad. A soltar lo que no importa. A dejar de mirar tanto el centro y atreverte a ver desde la periferia. Este es un vídeo sobre la muerte, pero también sobre la vida. Sobre el fin del mundo, pero también sobre cómo mirar el mundo con ojos nuevos. Como aquel navegante que cruzó el estrecho y descubrió que la tierra no terminaba allí. Porque a veces, solo desde el fin, se ve con claridad el principio. Si esta reflexión te resuena, si alguna vez sentiste que el tiempo se te escapa entre los dedos o que vives encerrado en un infierno que tú mismo creaste, este vídeo es para ti. Suscríbete al canal. Porque aquí no venimos a darte respuestas fáciles, sino a incomodarte con preguntas que tal vez te despierten. El tiempo no se ve. No hace ruido. No deja huellas en el suelo, pero sí en el rostro. Nos quita cosas sin pedir permiso. Sin hacer escándalo. Nos arruga la piel, nos encorva la espalda, nos roba amigos, y un día se lleva todo. Y aún así, vivimos como si no existiera. Como si fuéramos eternos. Nos anestesiamos. Corremos detrás del reloj, pero no para entender el tiempo, sino para ignorarlo. Para llenarlo de tareas, de pantallas, de distracciones. Como si pudiéramos huir del hecho más obvio de todos: vamos a morir. Aprovecha para hacer lo que tenés que hacer ahora, dice el Papa. Pero nosotros preferimos postergar. Decir mañana. Decir más adelante. Decir cuando me sienta listo. ¿Y si no hay después? ¿Y si la muerte no toca la puerta cuando estamos preparados, sino cuando menos lo esperamos? El tiempo no es una línea recta. Es una herida que avanza. Y cada día que pasa, es un día que no vuelve. La idea del infierno ha sido usada durante siglos como amenaza. Un lugar de castigo eterno. Fuego. Lamentos. Maldición. Pero, ¿y si todo eso es un símbolo? ¿Y si el infierno no es algo que ocurre después de la muerte, sino algo que vivimos en vida? Personas atrapadas en la ira, en el resentimiento, en la culpa. Envidia. Rencor. Vacío. Gente que está viva, pero por dentro ya está muerta. El infierno no es un lugar, es un estado del alma, dice Francisco. Y lo más inquietante, hay quienes lo buscan. Sí, lo buscan con sus decisiones, con sus apegos, con su deseo de controlarlo todo, de tener razón, de imponer su visión. Ese es el infierno más silencioso. Vivir en un mundo donde uno mismo es el carcelero. ¿Quieres saber si estás en él? Hazte esta pregunta. ¿Estás en paz? ¿Sientes libertad? ¿O vives huyendo de ti mismo? La imagen es brutal. Una escultura en el sur de Francia, Judas colgado de una soga. El demonio lo jala hacia abajo. Pero del otro lado, Jesús lo sostiene. No lo condena. No lo juzga. Lo sostiene. Una herejía para muchos. Un escándalo para los ortodoxos. Pero también una revolución. Un gesto imposible. Una frase sin pronunciar: aún tú, traidor, mereces ser rescatado. ¿Qué significa esto? Que tal vez el perdón no tiene límites. Que tal vez el infierno no es eterno. Que incluso el que lo arruinó todo puede ser amado. Esto no es religión. Esto es una bofetada a nuestro ego, que siempre quiere separar a los buenos de los malos, a los puros de los impuros, a los que merecen cielo y a los que merecen fuego. Y si ese Dios, o esa conciencia superior, no hace esas divisiones, ¿quiénes somos nosotros para hacerlas? El que viene del fin del mundo. No era solo una frase simpática. Era una declaración de intenciones. Francisco no vino del centro. No vino del Vaticano, ni de París, ni de Roma. Vino del sur. De la periferia. De un continente ignorado durante siglos por la geopolítica y la teología. Y eso cambia todo. Porque desde la periferia se ve distinto. El poder se ve desnudo. Las estructuras se ven frágiles. La muerte, inevitable. Desde el margen, uno no se engaña. Desde el borde, uno sabe que todo puede desaparecer. ¿Y si el verdadero pensamiento filosófico no nace en los palacios, sino en las afueras?
Y si la sabiduría no está en el centro de poder, sino en el borde, en el indigente, en el olvidado, en el loco que grita verdades que nadie quiere oír. Francisco fue el primero en asistir al funeral de su predecesor. Un papa enterrando a otro. Como si el tiempo ya hubiera disuelto el aura de eternidad que el cargo pretendía tener. Un acto que no necesita palabras. Solo una imagen, el sucesor con la cabeza baja, rindiendo homenaje al que se fue. No hay tronos eternos. No hay poder que el tiempo no erosione. No hay sotana que impida que el cuerpo se desgaste. ¿Y si hasta el Papa muere? ¿Qué nos hace pensar que nosotros tenemos tiempo? La muerte no grita. No rompe la puerta. No pide cita. Solo llega. A veces con aviso. A veces en silencio. Pero siempre, llega. Y cuando llegue, lo único que importará es si viviste. No si tuviste éxito. No si fuiste popular. No si seguiste todas las reglas. Solo si fuiste auténtico. Si amaste. Si perdonaste. Si fuiste libre. Ese es el verdadero paraíso. No un lugar con nubes y ángeles, sino un estado del alma que no tiene miedo de morir, porque ya aprendió a vivir. Sí, todo. Tu madre. Tus amigos. Tu perro. Ese lugar que te da paz. Tu cuerpo. Tu voz. Tu risa. Todo lo que hoy parece eterno, no lo es. Y no lo decimos para generar miedo, sino para despertar. El tiempo es superior al espacio, dijo Francisco. Porque el espacio se puede ocupar, controlar, conquistar. Pero el tiempo, no. El tiempo no se posee. El tiempo se vive o se pierde. Se honra o se desprecia. Se agradece o se maldice. Y en esa danza con el tiempo, todo lo que amas está también condenado a desaparecer. La vida no te va a preguntar si estás listo para perder. Simplemente te va a arrebatar. Y el que no haya amado de verdad, sufrirá el doble. Porque no solo perderá lo que ama, sino que sentirá culpa por no haberlo amado como se merecía. El verdadero castigo no es el infierno. Es vivir sin darte cuenta de que estás vivo. Despertarte todos los días sin gratitud. Mirarte al espejo sin amor. Hablar sin pensar. Consumir sin necesidad. Trabajar por miedo. Callar por cobardía. Esperar que algo cambie, sin mover un dedo. Eso es estar condenado. Pero no por Dios. Ni por el sistema. Ni por el pasado. Por vos mismo. Y la buena noticia, es que podés salir. No se necesita religión, ni un retiro espiritual, ni un gurú. Solo presencia. Y coraje. El coraje de mirar hacia adentro y decir: estoy perdido, pero quiero encontrarme. Hoy el infierno no se ve como antes. No hay fuego. No hay demonios con tridentes. El infierno tiene Instagram. Tiene series de moda. Tiene gente bonita con vidas perfectas. Y vos, ahí, comparándote, midiéndote, sintiéndote menos. Ahí está el infierno, en la comparación constante. En el miedo a quedarse atrás. En la búsqueda de aprobación que nunca termina. El infierno tiene nombre. Ego insaciable. Y el diablo no tiene cuernos. Tiene traje. Tiene sonrisa. Y a veces, está en tu cabeza. Diciéndote, no sos suficiente. ¿Querés cambiar? ¿Querés salir de ese estado? Deja de correr. Deja de anestesiarte. Deja de llenar tu agenda con cosas inútiles. Deja de fingir que todo está bien. Porque no hay redención posible sin dolor. No hay despertar sin caída. No hay libertad sin renuncia. Tal vez por eso Judas no soportó el peso de su traición. No porque Dios no lo perdonara, sino porque él no se perdonó a sí mismo. Y eso es lo que hacemos todo el tiempo. Nos convertimos en nuestros peores jueces. Nos condenamos por errores del pasado. Nos arrastramos por lo que no pudimos ser. Pero el Papa, desde ese lugar impensado, nos dice algo revolucionario. Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Y tal vez, por una vez en la vida, podríamos perdonarnos también. Estamos obsesionados con arreglarlo todo. El sistema. La política. La economía. La sociedad. Pero, ¿de qué sirve todo eso si no te arreglas vos? El verdadero cambio no ocurre en las calles. Ocurre en el alma. En el momento en que decidís ser honesto. Dejar de mentirte. Dejar de quejarte. Ser impecable con tus actos. Y asumir que sos responsable de tu vida. ¿Difícil? Sí. ¿Doloroso? Claro. ¿Liberador?
Completamente. Esa es la revolución silenciosa que no sale en los diarios. Pero transforma. Despierta. Salva. Un día, Francisco también va a morir. Y con él, el cuerpo del último papa poeta. El último anciano que aún cree en la ternura. El último líder espiritual que se permite hablar de política, de fe y de humanidad sin perder la humildad. Cuando se calle su voz, ¿qué va a quedar? Tal vez una estatua. Tal vez un documental. Tal vez frases grabadas en una pared del Vaticano. Pero más importante, ¿qué va a quedar en vos? ¿Una frase? ¿Una incomodidad? ¿Una pregunta que no se borra? Porque si algo hizo Francisco, fue sembrar dudas. Dudas profundas. Dudas que no se responden con dogmas, sino con vida. Y esa es su herencia más poderosa. No darte respuestas, sino hacerte pensar. Vas a morir. Eso no se negocia. Lo que sí podés elegir es cómo vivir. Si vas a seguir anestesiado, si vas a seguir culpando a otros, si vas a seguir posponiéndolo todo. O si hoy, justo hoy, vas a mirar al espejo y vas a decir, no quiero llegar a la muerte con las manos vacías. Quiero llegar con heridas, con historias, con amor. Quiero llegar con la frente alta y el alma liviana. Quiero llegar sabiendo que, aunque me equivoqué, lo intenté de verdad. Y cuando llegue ese día, porque va a llegar, que te encuentre vivo, no dormido, no temeroso, no arrepentido, vivo. Si esta reflexión te movió algo por dentro, no la dejes pasar. Compartila. Suscríbete. Comenta lo que sentiste. Y volvé a verla cuando sientas que te estás perdiendo otra vez. Porque a veces, una frase puede salvarte. Y otras veces, podés ser vos quien salve a alguien más. Nos vemos del otro lado. O en esta vida, si aprendemos a vivirla de verdad.